al estudio de hoy. Y bueno, vamos a pedir a nuestro hermano Jorge que nos ayude con la primera oración y damos inicio. Ok, hermano. Estamos listos. Me están escuchando, ¿no? Vamos a orar, Perfecto. hermano. Ujú. Padre amado, Padre justo, Padre eterno, sean siempre nuestra primera palabra para agradecerle. Agradecerle, Padre, la dicha de estar con usted, la dicha de despertar y saber que estamos con usted, que vamos hacia el camino que usted nos ha trazado para encontrarnos a un día al lado suyo. Gracias por ello, Padre. Agradecerle el pan que nos da todos los días, agradecerle la felicidad que nos da todos los días, agradecerle, Padre, también estas reuniones gratas, santas, que usted nos permite en esta plataforma para poder escuchar una porción de la sabiduría de su santa palabra. Gracias por ello, Padre. Hoy, Padre, escucharemos a través del hermano Mario palabras de usted, palabras de sabiduría que nos permitirán ir creciendo en nuestra fe, que nos permitirán ir avanzando en el conocimiento del camino que usted nos ha trazado para llegar a un día al lado suyo. Le pedimos que estése con nosotros, con el hermano Mario, que lo que nos vaya a enseñar sea de la enseñanza del Espíritu Santo que usted nos ha dejado, que nosotros que vamos a estar atentos para entender, aquilatar, comprender esos, esas, esos versos, esas enseñanzas que nos tengan que decir y poder nosotros incorporarlo a nuestra vida diaria. Padre, gracias le damos por ello. Le pedimos en estos momentos por unos hermanos que están pasando problemas de salud, un poquito delicados. Le pedimos su intervención, su mano bendita. Hablamos de la hermana Kelly Gómez, del hermano Osvaldo Moreno, del hermano Zacarías Miranda y de muchos otros hermanos que están padeciendo algunos problemas de salud, así como otros hermanos que están padeciendo algunos problemas de empleo, de trabajo, económicos y algunos alcances que no les permiten estar tranquilos y poder predicar su santa palabra, poder trabajar en la obra que usted nos ha necesitado. Padre, le suplicamos, le clamamos, sea su voluntad, que ellos puedan mejorar, que ellos puedan estar tranquilos y puedan recuperarse e incorporarse a la obra que tenemos encargado por usted. Le pedimos por todos nosotros, le pedimos por la paz mundial, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermano Jorge. Vamos a dar inicio entonces. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. Ok, bueno, continuamos con las parábolas. Ya, como he dicho, vengo anunciando que se están acabando y siempre aparece una, pero ya estamos a punto de concluir con las parábolas. Este, algunas, pues, no se dice mucho de ellas, pero son parábolas interesantes. Nos sirve a nosotros para comprender qué quiso enseñar Cristo y bueno, si hay alguna aplicación para nosotros, pues excelente, ¿no? Entonces, hoy la parábola es la parábola de los muchachos en la plaza. Es una enseñanza que Cristo dio en medio de una conversación primero con los discípulos de Juan, que mandaron a preguntar si él era aquel que estaban esperando. Y después, pues, una vez que se van los discípulos, él empieza a dar testimonio de Juan el Bautista. Y entre el testimonio de Juan el Bautista, pues él nos muestra este, que hubo, en este caso, en esta parábola, que hubo dos razones por las cuales ellos, los líderes judíos, no aceptaron ni a Juan ni a Jesucristo. Y esto es lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Ok? Entonces los líderes judíos rechazaron a los mensajeros de Dios, rechazaron a Juan el Bautista y rechazaron a Jesucristo. De esa manera ellos estaban rechazando a Dios y los propósitos que Dios tenía de darle a ellos salvación, de darle la oportunidad de que pudiesen obtener esa vida eterna y ese tiempo de gracia que se había ofrecido
a través de los profetas, porque a través de los profetas se le ofreció que vendrían tiempos buenos, bonitos para el pueblo de Israel, pues. Entonces, el, el, los líderes judíos, pues, al no aceptar ni a Juan el Bautista como pregonero, como precursor de Jesucristo, ni a Jesucristo, pues terminaron rechazando directamente a Dios. ¿Ok? Entonces, Cristo enseñó varias parábolas que tenían que ver con estos líderes judíos que rechazaron a Cristo. Por ejemplo, el banquete de bodas, habló allí de eso, los labradores malvados, la gran cena, y él utilizaba esto para mostrarle a ellos, enseñarle a ellos, que ellos precisamente eran aquellos que están rechazando ese tiempo de gozo, de fiesta, de alegría. Porque el reino del Señor, el reino de los cielos, realmente es un reino de, que trae alegría, gozo, ánimo a los creyentes. Era un tiempo de refrigerio maravilloso, sobre todo cuando estaba Jesucristo en la tierra que hacía tantos milagros y tantas señales, y será aún más maravilloso cuando Él regrese a buscar a su pueblo, pues. Que ya sabemos nosotros que en el cielo estaremos viviendo una vida feliz, dichosa, maravillosa, sobre todo, donde no habrá sufrimiento. Entonces, en esta parábola, como dije, Jesús revela dos de las razones por las cuales rechazaron a Jesús y también rechazaron a Juan el Bautista. Y la vamos a ir desarrollando, pero para entender esta parábola siempre hay como que desarrollar todo un contexto para sacarle el mejor provecho a lo que quiso decir Jesús, porque la parábola realmente es muy corta, es apenas un versículo. ¿Ok? No es muy largo, pero lo que dice ese versículo tenemos que tratar de darle el entendimiento de acuerdo al contexto. Entonces, Juan fue el precursor de Jesús, pues, y Juan era aquel que prepararía el camino de Jehová, como dice el antiguo pacto. Entonces, cuando nosotros leemos Isaías 43, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, vemos que había una profecía de una voz que clama en el desierto. Esa voz que clama en el desierto, su propósito, su misión era preparar el camino a Jehová. Y Jehová es el nombre del Dios que se menciona en el Antiguo Pacto, o sea, el nombre de Dios que los judíos temían, respetaban y obedecían. Ahora, cuando nosotros nos vamos al nuevo pacto, entonces nos damos cuenta que ese Jehová que dice acá precisamente era Jesucristo. El Yahvé que dice en otras versiones o en el idioma original, pues yo soy el que yo soy, pues estaba apuntando a que el precursor o el que iba a preparar camino era a Jesucristo. Y esto, pues, estos versículos nos ayudan a nosotros también a comprender la deidad de Jesucristo. Cuando uno, por ejemplo, habla con los testigos de Jehová, ellos siempre dicen, pero no sería bueno que nosotros conociéramos y nombráramos o tuviéramos el nombre de Dios. Pero lo que ellos no disciernen es que Jehová es el nombre de Dios, pero ese nombre se aplica a la deidad completa, a Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando estaba diciéndole que le está preparando camino a Jehová, está diciendo que le estaba preparando camino a Josué, que es el nombre de Jesús. Y Josué, el nombre de Josué contiene precisamente el nombre de Jehová, pues, o Yahweh. Entonces, es interesante, estos son cosas que podemos estudiar y desarrollar y ver cómo se va entrelazando la palabra de Dios y los propósitos de Dios entre sí, pues. En el libro de Malaquías también se profetizó sobre Juan el Bautista. Aquí se le llama el mensajero de Dios en Malaquías 3 del 1 al 2. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién está hablando ahí? Pues está hablando Dios, pues.
Jehová, pues dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Interesante, ¿no? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ese es el propósito de Cristo, venir a limpiar, a, a, a quitar los pecados del mundo. Entonces, eh, fíjense que aquí está hablando de dos protagonistas. Está hablando de la voz que clama en el desierto y está hablando de Jehová. En el caso de Malaquías está hablando del mensajero, pero también está hablando de aquel que vendría después del mensajero. Entonces, Dios había anunciado, hermanos, que sus mensajeros iban a venir. El primer mensajero iba a ser el voz que clama en el desierto. Y el segundo que vendría no sería un mensajero, sino está diciendo que es Jehová mismo. ¿Ok? Pero sabemos, el nuevo pacto nos revela que el Jehová se presentó en su hijo, pues. Es posible que los judíos no entendieran estas profecías, pues, porque cuando uno los escucha y las ve cómo analiza sus cosas, ellos siempre tratan de darle como a veces una aplicación muy literal a los reyes y a los tiempos en que fueron dichos estas profecías. Pero lo que ellos sí estaban muy claros es que Dios iba a enviar a alguien, ¿ok? Delante del que era el Mesías, delante de Jehová. Entonces, tanto los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas establecen el cumplimiento de estas profecías de voz que clama en el desierto, del mensajero que iría delante de Dios en Juan el Bautista. Entonces, cuando nosotros leemos Mateo 3, del 1 al 3, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, está narrando Mateo, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues dice, este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿A dónde? Isaías 43. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ya en el nuevo pacto no aparece el nombre o la palabra Jehová, pues. Entonces aparece es la palabra el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Y Jesucristo fue anunciado como Jehová que vendría. Entonces dice, enderezad sus sendas. ¿Ok? Y el mismo Juan, en el Evangelio de Juan, o sea, Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan lo relata como que Juan el Bautista, él mismo se identificó como esa voz que clama en el desierto. En Juan 1:23, pues vemos que él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, él mismo se identificó como la voz que clama en el desierto. ¿Y a qué vino Juan el Bautista? ¿Cuál fue el propósito de su llegada? ¿Por qué se dice que él es el precursor de Jesucristo? Porque su propósito era predicar el evangelio del reino, como lo acabamos de leer aquí en, en Mateo 3 del 1 al 3. Dice que él iba predicando en el desierto de Judea diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él predicaba también el bautismo, ¿ok? Porque la gente salía a bautizar porque él también hablaba del bautismo. Entonces, en Juan 1:23, pues él da testimonio de que él es esa voz que clama en el desierto, de uno que clama en el desierto. Entonces, él venía predicando eso. ¿Para qué? Bueno, se está ofreciendo el perdón de pecados. Recordemos que el perdón de pecados realmente efectivo se iba a dar era con la muerte de Cristo, pero Dios había establecido pautas y normas en el antiguo pacto y en el tiempo de Juan el Bautista, Juan vino a predicar, pero Juan fue como una transición
entre el antiguo pacto y lo que sería el nuevo pacto. Porque, ¿en qué sentido? Porque Juan empezó a hablar del arrepentimiento, empezó a hablar del reino que vendría y además bautizaba a las personas, algo que sabemos que se estableció ya en el día del Pentecostés, cuando se predicó el Evangelio por primera vez y Pedro le dice a los hombres que le preguntaron qué haremos, entonces digo, bautícese arrepentido y bautícese cada uno para el perdón de pecados. ¿Ok? Entonces Juan empezó predicando, hermanos, el Evangelio que Cristo vino a predicar cuando Cristo empezó su ministerio. ¿Ok? Cuando vamos a Mateo 3, del 11 al 12, dice acá, pues, yo a la Jehová, a la verdad, dice Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pues. Fue una advertencia para el pueblo de Israel. Pues. Cristo venía a, a hacer una limpieza y es una advertencia que también tiene aplicación para el tiempo del fin. Entonces, cuando nosotros vemos Mateo 4:17, entonces vemos que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que el evangelio que predicaba Cristo era el mismo que estaba predicando Juan. Y Juan vino como precursor, pues, vino a... Disculpe, ahora sí. Entonces, Juan vino como precursor de Jesús, pues. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo en el tiempo de Juan salía a buscar a Juan, que estaba siempre, tenía una vida muy austera, pues salía a Juan confesando sus pecados, ¿ok? Y bautizándose. De esa manera, él estaba preparando a muchas personas para la llegada del Mesías. Cuando Cristo vino, ya las personas sabían o ya se les había hablado lo que era el arrepentimiento, ya se les había hablado del bautismo, ya se les había hablado del reino. Entonces, él lo que estaba haciendo era preparando a las personas, al pueblo, para la venida del Mesías. De tal manera que cuando Cristo llegó y empezó a predicar lo mismo que Juan, pues el pueblo ya estaba preparado y muchos ya se habían bautizado, ya se habían arrepentido de sus pecados, ya habían confesado sus pecados delante de Juan. Pues. Entonces, pero a pesar de que el pueblo salía tras Juan, ¿verdad? Como dice Mateo 3 del 5 al 6, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. A pesar de que el pueblo salía tras Juan, los líderes judíos no creyeron en él, ni aceptaron su predicación. Rechazaron a Juan y la parábola que vamos a estudiar hoy nos explica las razones por las cuales rechazaron a Juan el Bautista. ¿Ok? Igual también una de las razones por las cuales rechazaron a Jesucristo. Entonces los líderes judíos fallaron porque se dejaron llevar por las expectativas, por las apariencias. Entonces ellos tenían expectativas de que ellos creían de cómo serían los mensajeros que Dios enviaría, cuál sería ese Elías y cuál sería ese Mesías. Pero además de eso, entonces cuando tuvieron a la voz que clama en el desierto frente a ellos y tuvieron a Jesucristo, el Mesías, frente a ellos, se dejaron llevar por las apariencias. ¿Ok? Porque no, ellos no aparentaban lo que ellos estaban esperando. Y muy bien Jesucristo enseñó, Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El caso de ellos es que ellos juzgaron de acuerdo a la apariencia. No eran los hombres que ellos están esperando. ¿Y eso porque los judíos tenían el concepto con respecto al Mesías que sería un hombre fuerte, que arrastraría al pueblo y se levantaría en armas contra los romanos? Las expectativas de ellos eran de un guerrero, un hombre
fuerte, llamativo, que arrastraba las masas, valiente. Cuando ellos ven a Cristo, Cristo era un hombre valiente, era un futuro rey fuerte, ¿ok? Era un guerrero espiritual, pero no era desde el punto de vista físico y material, pues. Y ellos lo están esperando desde el punto de vista físico y material. Entonces, tanto Juan como Jesús no llenaron las expectativas de los judíos y especialmente de sus líderes. Y por eso vemos en Isaías 53 del 1 al 3, que lo puse en la versión Biblia de las Américas, dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? El mensaje es llevado por mensajeros. En este caso, el mensajero era Juan el Bautista, pero en Isaías 53 está hablando del mensaje del Mesías, del siervo del Señor. Dice: ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Pues. Cuando uno ve una matica o una hierba que está empezando a salir, se ve muy débil, se ve delgada, se ve como que no, uno no sabe si va a prosperar y va a crecer. Sencillamente se ve algo muy débil, a veces hasta mínimo, pues. No es como lo mismo ver un hermoso árbol, un hermoso arbusto bien formado. Pues entonces, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso. ¿Ok? Recuerden que Isaías estaba profetizando sobre el futuro. Esa era la impresión que tuvieron los judíos de Jesucristo. No tenía aspecto hermoso ni majestad, o sea, no le veían pinta de rey para que le miremos, dice, ni apariencia para que le deseemos. O sea, Jesucristo no llenó las expectativas de los judíos. Lo que ellos esperaban no era lo que el Señor representaba. Por eso dice que entonces no lo vieron, que no le vieron un aspecto hermoso, no vieron majestad en él, ¿ok? Ni una apariencia a lo que ellos estaban esperando. Entonces el 3 dice: fue despreciado y desechado. ¿Por qué razón? Por esto. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres se esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. ¿Por qué no le estimamos? ¿O por qué no le estimaron ellos? Porque no le vieron parecer, pues no le vieron pinta de rey, no le vieron pinta, o aquí en Venezuela decimos pinta es que alguien que pueda mostrar y decir: oye, esa persona puede ocupar este cargo, esa persona va a hacer bien este trabajo, pues. Para ellos, Cristo no llenaba las expectativas que ellos tenían de quién era el Mesías y tampoco de que pudiese ser rey de ellos. Entonces, como él no tenía apariencia, ellos juzgaron según la apariencia. Según la apariencia, lo que hicieron fue despreciarlo y no lo estimaron. Entonces, ellos esperaban un rey más fuerte como David, pues, o inclusive mayor que David. David, si recuerdan la historia de David, David venció a todos sus enemigos, los hizo tributarios de Israel y trajo paz a todo el reino, porque hizo crecer a Israel de una manera grande. Entonces ellos esperaban a alguien así, pues. David derrotó a los filisteos, derrotó a todos los enemigos de, de, de Israel y a todos los convirtió en siervos, tributarios, tenían que pagar tributos a Israel. Ellos esperaban que el Mesías iba a hacer algo similar a lo que había hecho David. Entonces, ni Juan el Bautista ni Jesucristo llenaron sus expectativas. Entonces, Juan el Bautista pues estaba en la cárcel y envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era aquel que estaban esperando. Aunque él lo había bautizado, había visto la paloma descender del cielo
escuchó la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Él mismo, cuando vio a Jesucristo venir, lo identificó como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ellos eran cercanos, eran familiares. Juan conocía a Jesucristo. Seguramente lo vio crecer y compartieron en algún momento u otro. Y además había oído las señales que él hacía. Pero, sin embargo, por alguna razón, mandó a sus discípulos a preguntarle a Cristo si era él aquel que estaban esperando. Entonces, un hombre en la cárcel, tal vez Juan también no tenía claro cuál era el concepto de lo que Cristo había venido a hacer en la tierra. Y por eso estaba certificando directamente a Jesucristo. Posiblemente no entendía ni conocía completamente el propósito de Jesús en la tierra y quería confirmar una vez más, preguntándole directamente a él a través de sus discípulos. Entonces, Mateo 11, del 1 al 3 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Ok? Fíjense que ya él había visto muchas evidencias. Sin embargo, bueno, todavía tal vez, como no tenían claro el concepto de lo que iba a ser el Mesías, aunque él fue el precursor de Jesús, sin embargo, pareciera que todavía tenía ciertas cosas que no entendía. Entonces Jesús le responde con los milagros, con los, con las curaciones, con las señales que él estaba haciendo. Y después que ellos se van, entonces él le hace una pregunta a la audiencia. Entonces Mateo 11, del 7 al 8 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, de vestiduras finas, vestiduras costosas. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, pues. Pero Juan no estaba en casa de los reyes, sino que él estaba en el desierto. Entonces, ¿qué salieron ellos a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No, eso no fue lo que fueron a ver allí. La respuesta es no. Juan era un hombre firme, porque una caña en el desierto significa como algo que va y viene de acuerdo al viento y que no hace más nada, sino estar ahí. Entonces, la respuesta es no. Juan era un hombre firme, de carácter, que incluso llamó a los fariseos nación de víboras. Le dijo la verdad al rey Herodes, porque había tomado a la mujer de su hermano, lo que fue la causa de su muerte. O sea, Juan el Bautista no era un hombre débil de temperamento y de carácter, era un hombre firme, fuerte, en la fe, pues, y decía lo que tenía que decir a pesar de que eso pusiese en riesgo su vida. Entonces después él pregunta a Jesucristo, pues, en Mateo 14, el 1 al 5 dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. El 3 dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerlo. O sea, Juan le hablaba directamente a Herodes, al rey, y le estaba diciendo que lo que él estaba haciendo no era lícito. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Entonces, ¿qué salieron ellos a buscar en el desierto? No fue una caña sacudida por el viento. Entonces Cristo pregunta, ¿a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Tampoco. Juan se vestía de manera muy austera, como otros profetas, como el mismo profeta Elías. ¿Ok? Mateo 3:4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de
cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Era un hombre con su vestimenta era muy escasa y no era una vestimenta fina. En Segunda de Reyes nos habla de Elías y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita, o Tisbita. Entonces, lo que debemos entender es que Cristo en este momento está hablando a su audiencia para enseñarles algo sobre Juan el Bautista. Él no era una caña sacudida por el viento, ¿ok? Y tampoco fue un hombre cubierto de vestiduras blancas, delicadas, pues, sino que fue un hombre que era muy firme en sus convicciones, pero además era un hombre que vivía de una manera muy austera, pues, limitada. Entonces sigue diciendo Jesucristo en Mateo 11 del 9 al 10, pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Juan el Bautista era un profeta, pero en cierto sentido Cristo va a explicar por qué Juan era más que un profeta, ¿no? Dice el 10, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces, ¿por qué era Juan el Bautista mayor que un profeta? Porque fue un enviado especial para empezar a preparar el camino para el mismo Dios, para el verbo de Dios, para el Hijo de Dios. Entonces, por eso dice que Juan era más que un profeta. Entonces, pero Jesucristo está dando un excelente testimonio aquí de Juan el Bautista. Él había sido el hombre enviado para preparar al pueblo para la llegada del Señor, porque preparar el camino al Señor era que él iba a preparar al pueblo. Él hizo un lobby, pues él hizo un trabajo inicial que facilitó la venida la venida no, facilitó el trabajo que Cristo iba a hacer. Cuando Cristo dijo arrepentidos y que el reino de los cielos se ha acercado, ya ellos habían escuchado el mensaje de Juan, pues. Y además, Juan el Bautista era el Elías que había de venir. En, en Malaquías 4, del 5 al 6 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías. Esta es otra profecía con respecto a Juan el Bautista. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces sigue en el capítulo 11, versículo 11 de Mateo, sigue diciendo Cristo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, y aquí eh, le da o ensalza o eleva la posición de Juan en cuanto a los hombres. Dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué quiso decir Cristo acá? Pues, primero, la expresión nacen de mujer es un modismo hebreo para representar la humanidad, la raza humana. Entonces, cuando él dice, de cierto digo que entre los que nacen en la humanidad, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, ¿qué está diciendo Cristo? De todos los seres humanos que habían nacido hasta ese momento y los que vendrían después, ¿verdad? Que no llenaran los requisitos de pertenecer al reino, eh, no se había levantado o no había nacido alguien más grande que Juan el Bautista. Y es un gran reconocimiento para Juan. Realmente era considerado un gran hombre dentro de los planes de Dios. En esta declaración Jesús se excluye porque Jesús estaba por encima de Juan porque él era el mismo Mesías, o sea, aquel que estaban esperando. El más grande hombre que ha existido fue Jesucristo, pero Cristo está dando testimonio de Juan el Bautista y está diciendo que no hay otro hombre nacido de mujer que sea mayor que Juan el Bautista. ¿Okay?
Entonces, Dios hecho hombre, también nacido de mujer, porque Cristo fue nacido de mujer también. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Cristo está reconociendo la grandeza de Juan delante de sus oyentes y también delante de nosotros que leemos la palabra hoy en día. Entonces, Juan realmente fue un gran hombre en los propósitos de Dios. Tanto que dice que hasta todos los que habían nacido, hasta el momento en que apareció Juan y hizo su trabajo, ninguno era mayor que ellos. Y los que nacieron después, ninguno fue mayor que él, excepto aquellos que pertenecían al reino del Señor. Se está hablando de los cristianos. Siempre saquemos a Cristo de esta ecuación porque Cristo es superior a cualquier hombre. Entonces, Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios. ¿De quién están hablando? De Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, Juan fue el precursor de Jesús. Anunciaba el Evangelio, les exhortaba a arrepentirse y a que buscaran el perdón de pecados. Entonces, sin embargo, Cristo dice que aquellos que pertenecerían al reino de los cielos, recuerden que el reino de los cielos no se había establecido. Lo que se estaba anunciando era que se había acercado. Pero ¿cuándo se estableció el reino de los cielos? En el Pentecostés, pues, de 50 días después de la Pascua. Entonces dice, sin embargo, aquellos que pertenecían al reino de los cielos, que pertenecerían al reino de los cielos, que estaba siendo anunciado en ese momento, su próxima venida, y que llegaría en el Pentecostés, y tiene que ver con la iglesia, estos serían mayores o más grandes que Juan, aún el más pequeño de ellos. ¿Ok? Y es interesante, porque Juan no fue un ciudadano del cielo en vida, pues. Ya después de muerto, todos los siervos fieles se hacen merecedores de la vida eterna y de todas las bendiciones espirituales como nosotros. Pero mientras él estuvo en vida, ¿ok? Él estaba bajo la ley y él no perteneció y ni fue ciudadano del reino de los cielos. Tampoco fue nombrado hijo de Dios, ni tampoco era coheredero con Cristo. Entonces, porque él murió antes de que se estableciera la iglesia y no llegó a pertenecer a ella. Sabemos la grandeza del reino de Cristo, de la dispensación cristiana, por todas las bendiciones y promesas que no disfrutaron los siervos de la ley. Y en este caso también estaba Juan, pues. Hebreos 8:6 dice, porque ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto. Ese pacto no lo disfrutaron los que estuvieron bajo la ley, establecido sobre mejores promesas. ¿Ok? Entonces, no es fácil, en el siguiente versículo, Mateo 11, del 12 al 13, no es fácil interpretarlo. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, Cristo ratifica que él es ese Elías que fue profetizado en el libro de Malaquías. ¿Ok? Entonces, hay varias interpretaciones. La interpretación negativa, o sea, que le da una connotación negativa, dice que el mensaje de Juan y de Jesús fue recibido con hostilidad. O sea, cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia, es la hostilidad que sufrieron los dos con, de parte de los judíos, que quienes resistieron y los rechazaron, persiguieron a Jesús y finalmente lo asesinaron. Ambos recibieron la hostilidad de los líderes judíos. De Juan dijeron que tenía demonios y a Jesús lo llamaron ministro de Belcebú y que también tenía demonios. Entonces, cuando ellos se estaban oponiendo, cuando ellos rechazaban, cuando ellos hablaban mal de Juan el Bautista y de Jesucristo, ellos lo que estaban haciendo era oponiéndose al reino de los cielos. Entonces, por eso dice que el reino de los cielos sufre violencia.
y los violentos lo arrebatan. Lo difícil aquí es cómo los violentos lo arrebatan si el reino de Dios es indestructible. Pero ya vamos a ver la segunda interpretación. El reino no se había establecido aún, pero se estaba anunciando. Estaba en la antesala de su establecimiento y estaba siendo rechazado por los judíos. Entonces, vemos en Mateo 10:16, dice, he aquí yo os envío como oveja en medio del lobo, le está diciendo Cristo a sus discípulos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Eso pasó ya en el tiempo del Pentecostés. ¿Ok? En Juan 15:20 dice, acordaos la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, esta es la interpretación negativa, o sea, el rechazo de los líderes judíos a la predicación de Juan el Bautista y de Jesucristo. Ahora, la interpretación, digamos, positiva indica que el reino de los cielos es para los valientes. Y esto es una interpretación que pareciera más interesante a la hora de comprender qué quiso decir Cristo. Entonces, el reino de los cielos es para los valientes y esto deben tomarlo con valentía y esfuerzo. Eso fue lo que quiso decir Jesucristo acá, pues. Ahora, hay esas dos interpretaciones. Por eso es que algunas versiones, cuando traducen Mateo 11:12, no lo ponen como que el reino de los cielos sufre violencia, sino que dice, y desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos es tomado a viva fuerza. Ahora, ¿tomados por quién? Y dice, y los valientes lo arrebatan. O sea, la lucha que había contra el reino de Dios, pero los valientes arrebataban el reino, tomaban el reino. Y eso es lo que está hablando es de aquellos que lucharon porque el reino se estableciera y persistieron en el reino del Señor. La nueva versión internacional dice, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, pues. O sea, sin que nadie lo pueda detener. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Entonces, estas dos interpretaciones desde el punto de vista del contexto son valederas. Pues la primera tiene que ver con el rechazo y la persecución de los líderes judíos, el rechazo a Juan el Bautista y rechazo a Cristo y su final muerte, pues. Y la otra interpretación que tiene que ver del esfuerzo, de la lucha de aquellos que quieren conquistar el reino de los cielos, pues. Entonces, ambos pues son interesantes y dentro del contexto podrían calzar perfectamente. La traducción lenguaje actual dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Ok? Entonces, es interesante esto. La otra cosa es que dice que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Sin embargo, Juan estaba en ese punto intermedio porque él estaba preparando el camino al Señor y estaba anunciando un reino que no había sido establecido, que no era el reino al cual pertenecía él en ese momento, que era el reino de Israel, el rey Israel físico. Entonces, él estaba profetizando sobre el futuro reino y preparó el camino para su llegada. Entonces, con Juan el Bautista dio inicio al cumplimiento de las profecías sobre la venida del Mesías. Entonces, los judíos esperaban literalmente el regreso de Elías. ¿Y por qué lo esperaban literalmente? Recordemos que Elías no sufrió la muerte física, o por lo menos no lo declara la palabra, sino que él fue arrebatado. ¿Okay? Fue llevado, pues. Entonces, sin embargo, Juan negó que él fuese el mismo Elías. Cristo dijo que él era el Elías. ¿Pero en qué sentido? En que él era aquel Elías o representaba aquel Elías que estaban esperando, pero no era el mismo Elías. ¿Ok? Entonces, ninguno de los dos están mintiendo o se están contradiciendo. Juan 1:21 dice
Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Le dice a Juan, dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Sin embargo, Jesús dijo que él era el Elías que se estaba esperando. Mateo 17, del 10 al 13 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, o sea, cuando Herodes lo mató. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista cumplió la profecía sobre la venida de Elías. Mateo 11, del 15 al 16 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Entonces Cristo aquí empieza a introducir la parábola. La expresión el que tenga oídos para oír es una expresión que tiene que ver con la responsabilidad de la advertencia que hay para usar los oídos para escuchar la enseñanza, pero que también deben prestarle atención y ponerla en práctica. Debemos permitir, cuando dice el que tiene oídos para oír, oiga, es que entienda y ponga por práctica, que esa palabra penetre en su corazón y les transforme. Entonces, Jesús se está refiriendo, hermanos, a la generación que estaba viva para el tiempo de Juan y de Jesucristo, porque él dice, ¿a quién compararé esta generación? ¿Cuál generación? La generación generalmente era 40 años. ¿Okay? Una generación en la Biblia se contaba de 40 años. Cuando él está hablando de la generación, está hablando de sus contemporáneos, de aquellos que estaban escuchando, los que los conocían, que los veían y que vivieron en el tiempo en que Juan el Bautista estuvo aquí en la tierra y también Jesucristo. Y sobre todo tiene una aplicación con los líderes judíos, que ellos fueron los que rechazaron realmente a Cristo. Se opusieron fuertemente al Señor y no permitieron pues que aceptaran al Mesías. Entonces, Juan era muy austero, ¿ok? Juan realmente era un hombre muy austero y él vivió una vida con muchas limitaciones, ¿ok? Entonces, para algunos, pues, eh, lo que nosotros vemos es que para los judíos el hecho de ver a un hombre vestido de pelo de camello comiendo eh, langosta, que era un insecto, no eran langosta de esa que es costosa ahorita y que todo el mundo come, ¿no? Eran unos insectos lo que él comía y miel silvestre. Entonces para ellos veían que qué clase de hombre podía ser ese mensajero de Dios. ¿Ok? Entonces era difícil para los hombres aceptar, pues, para los judíos ver en Juan un enviado de Dios. Jesús, por el contrario, era un hombre comilón y bebedor, muy libre a la vista de los líderes judíos. Se mezclaba con los pecadores y publicanos, no acostumbraba a ayunar ni le ordenaba a sus discípulos ayunar. Participaba de fiestas de boda, aceptaba muchas invitaciones a banquetes. O sea, realmente ellos vieron a un hombre que era como muy, muy libre, pues. Y por el otro lado vieron en Juan el Bautista, pues un hombre que su manera de vivir era muy limitada, mal vestido, se alimentaba de langosta y miel, no bebía vino tampoco. Su vida no representaba un reino de prosperidad, sino más bien muy austero, muy rígido. Él no, a sus discípulos les mandaba ayunar. O sea, era una vida muy, muy limitada, severa, austera.
Entonces, inclusive por eso le acusaron de tener demonios. Y posiblemente era porque la manera como andaba Juan era muy parecida a los que tenían demonios, como abandonado, mal vestido, con poca ropa, pues. Entonces, ellos vieron a un hombre muy austero y a otro que era muy comelón. Y resulta que entonces a los dos los rechazaron por su apariencia. No quisieron aceptar, perdón, no quisieron aceptar ese estilo de vida. Entonces, cuando hablan los muchachos, son parecidos, semejantes a muchachos. La palabra muchachos se refiere a niños o lo que conocemos hoy como preadolescentes. No son hombres, son como los niños cuando uno los ve jugando. Ellos corren, se forman dos bandos, se forman tres bandos, dice vamos a jugar esto, vamos a jugar aquello, y cada uno, entonces algunos no están de acuerdo, otros no quieren participar. Entonces él está hablando de que los líderes judíos y el pueblo de Israel fueron como esos muchachos, personas inmaduras que actúan o actuaron neciamente. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección se alejará de él. Entonces, los judíos fueron necios en su actitud, actuaron como muchachos. Y eso es lo que Cristo está representando en esta parábola. Está diciendo que esa generación, la cual estuvo, mientras él estuvo ahí, actuaron como muchachos. ¿Ok? Esos muchachos se reúnen en las plazas, los niños y los jóvenes a jugar, inventan juegos, corren, juegan roles, se gritan unos a otros, algunos quieren jugar algo y les gritan a los otros que para que se unan y aprueban la idea, otros dicen que no quieren jugar eso, pues así fue el pueblo, los líderes judíos del pueblo de Israel. Entonces dice el 17 diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. ¿Ok? Eh, Les invitaron, pues, invitaron a celebrar como si tuvieran una fiesta, una celebración. Eso lo hacen los niños. Y no quisieron bailar, pues dice. Al cambiar el juego a uno de lamentación, cantando endechas, no querían participar tampoco. O sea, lo que están diciendo es que Cristo, Juan el Bautista y Cristo los estaban invitando a que participaran del reino del Señor y no quisieron. Por más que se lo mostraron por señales, por palabras, le explicaron, le dijeron, no quisieron hacerlo porque ellos se dejaron llevar por las apariencias. Los dos hombres que Dios había enviado no les convencieron. Entonces, Nueva Versión Internacional dice Mateo 11:17, tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Biblia latinoamericana dice, les tocamos la flauta y ustedes no han bailado, le cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Es la actitud de muchachos, pues, que no quieren jugar, no quieren participar. Entonces Jesús se está refiriendo a la reacción de los judíos a su mensaje y al de Juan, invitándoles a que se acercaran al reino de los cielos, arrepintiéndose y bautizándose. Ellos no quisieron participar. El rechazo fue total tanto para Juan como para Jesucristo. No quisieron participar del reino de Dios, del tiempo de refrigerio y la gracia de Dios por medio de Jesús. Actuaron como muchachos necios. No tuvieron el entendimiento e inteligencia espiritual para aceptar las invitaciones. Entonces, y aquí explica por qué lo rechazaron, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por los hijos. Entonces ellos rechazaron el mensaje de Cristo por las apariencias, porque no les convenció quiénes eran ellos. Uno era muy áspero, vivía muy limitado, y el otro era muy comelón, bebedor, y se reunía con toda clase de personas. Ya para concluir, hermanos, tal vez lo que nos deja esta parábola es no cometer el error de juzgar o evaluar solo de las apariencias, porque lo que nos está enseñando es que el pueblo de Israel falló porque no vieron en Juan ni en Cristo aquellos
que ellos están esperando. Debemos juzgar con justo juicio y entender que la apariencia nos puede llevar a tomar malas decisiones, hermanos. Entonces, este es el mensaje de la parábola de los muchachos en las plazas. Espero que les pueda servir esta enseñanza para comprender este tema. Y bueno, que nuestro buen Dios nos siga ayudando para que seamos de aquellos que juzgamos con justo juicio. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar. A ver, el hermano Carmelo Blanco nos puede ayudar con la última oración, hermano, si está por allí. Seguro, hermanos, sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por esta enseñanza. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar conectado por medio de esta plataforma, Señor. Esperando pues que esta enseñanza pues sea también de edificación para todos. Te pido por mi hermano Mario Arellano, Señor, que tuvo el privilegio de traerla, y por cada uno de los hermanos, que a pesar de encontrarnos en diferentes localidades, hemos tenido pues esta bendición, este privilegio de tener esta comunión por medio de esta plataforma, esperando pues que nos sea de edificación, de alimento espiritual para todos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que están pasando por alguna tribulación, por alguna enfermedad, por alguna aflicción, Señor, sé tú dándole la fortaleza, la sanidad, Señor, según tu voluntad, según tu propósito. Te damos las gracias nuevamente, Señor, por este tiempo que nos ha permitido, Señor, la comunión, y oramos a ti en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Carmelo, que Dios le bendiga. Muy bien, hermano Ernest, tenemos algunas visitas ahí en Facebook. Sí, hermanito, muy buenas tardes a todos los hermanos que todavía no he saludado. Tuvimos una visita y es del hermano Mauricio Aramonte. No tenemos mensajes por el momento, hemos tenido poca asistencia, pero eso es lo que tenemos hasta el momento, mi hermano Mario Arellano. Adelante. Muy bien, gracias. Gracias, hermano. Bueno, muy bien, gracias a todos los que nos visitan, tanto la persona que nos visitó en Facebook como los que nos visitaron hoy en Zoom. Y bueno, esperemos que la enseñanza les haya sido de provecho y vamos a aprovechar para los comentarios o las preguntas que tengan que agregar, hermanos. Por favor, quien quiera agregar o preguntar algo, bienvenido es. Mientras tanto, mi hermano, si quiere le puedo leer un mensaje que tenemos aquí en la plataforma, ¿Cómo no? que es de parte de la hermana Clara Inés Naranjo Tejada. Dice, gracias queridos hermanitos, muy claras las explicaciones de la palabra de nuestro Dios. Y así fue realmente, ha sido muy, muy, muy clara. Muy bien Muy explicada, bien. hermano. Muchas gracias. A ustedes, hermano. A ustedes. Muy bien. ¿Alguien quiere participar, preguntar? Hermano Carmelo, por favor. Sí, hermano, yo he leído varias veces esa parábola, he oído otras enseñanzas y a veces cuesta un poco entender la actitud, el comportamiento, el por qué la duda de Juan si era Elías o no lo era, pero gracias, hermano, por la enseñanza. Y Bueno, espero que también haya sido de provecho para todos, de provecho y de edificación. Dios le bendiga, mi hermano Mario, y a amén. todos, Gracias. mi hermano Ernest, Gracias. todos por allá. Gracias, hermano. Gracias a usted por acompañarnos. A ver, hermano Rogelio. Y Buenas tardes, hermano. buenas tardes. Eh, bueno, quería agradecerle al Señor porque de una u otra manera, así como los judíos entendían que o lo criticaban a Juan el Bautista y a Jesús, uno porque era muy austero y lo otro por muy comilón, ¿no es cierto? Los criticaban y el Señor emplea a personas como usted que se dedican a estudiar, pero profundamente la Biblia y que no salga tan fácil, porque yo esto lo había leído todo, pero hoy he entendido un montón de cosas y me doy cuenta que el Señor está permanente trabajando con nosotros porque la tardanza de Él es la misericordia que Él tiene para que nos salvemos todos.
Por eso, muchas gracias a usted por haber aceptado el reto y a su familia y a su congregación y a todos los hermanos que han estado presentes, porque yo creo que es un mensaje que es muy difícil de que se lo aclaren un poco más. Ya creo que ya está todo dicho ahí, muy, 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 muy claro. Muchas gracias, bendiciones. Amén, amén. Gracias, hermano Rogelio. Hermano Jorge. Sí, hermano Mario, sí, gracias por el estudio, excelente, como siempre. Solamente quisiera que me amplíe el texto que dice en Mateo 3:15, cuando Jesús le responde a Juan, le dice, ¿por qué es necesario? Porque conviene que se cumpla toda justicia para que Jesús sea bautizado. Entiendo la justicia, claro, la justicia divina, pero ¿por qué Jesús, siendo pecador, que se bautizó por enseñanza, para ratificar el mandato de Dios? La expresión, ¿por qué es necesario que me bautice ahora por toda justicia? ¿Me podría dar un mayor alcance, hermano, por favor? Sí, bueno, hermano, básicamente eh, Juan el Bautista se le estaba oponiendo a Jesucristo, no quería bautizarlo, más bien estaba diciendo que él debía bautizarlo, pero recordemos que Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Dice que es necesario que cumplamos toda justicia, o sea, Cristo no se estaba bautizando para el perdón de pecados. Básicamente el bautizo de Cristo era como el testimonio de que él era el Mesías, porque cuando él se bautiza, hermano, entonces vemos que el Espíritu Santo baja en forma de paloma y además hay una voz del cielo, ¿ok? Que dice, este es mi hijo amado, pues. Este es amado, sí. Entonces, el bautizo de Jesucristo fue una confirmación de que él era aquel hombre que estaba viniendo, pues. Y yo creo que no era tanto para Cristo, sino era para Juan el Bautista, pues, y para los que estaban allí, pues, porque los que estaban allí escucharon esa voz o escucharon, y no la entendieron tal vez, pero era un testimonio de que Jesucristo era el Mesías. Entonces, cuando él dice que se cumpla toda justicia, lo que tiene la intención es esa, pues, o sea, vamos a cumplir con todo lo que debemos hacer, pues. Porque ¿qué pasa si Jesucristo no se bautiza? No hubiese bajado la paloma como señal, como testimonio de que del Espíritu Santo y tampoco se hubiese escuchado la voz. Y además eso lo preparó para su ministerio, para que él empezara su trabajo. Apenas se bautizó, fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. Ok, ¿Ok? hermano, muchas gracias. Sí, Podríamos profundizar más en eso, pero ya habríamos que buscar más versículos y analizarlo más a profundidad. no, ok, hermanos, queda claro. Gracias, Ok, hermano. perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Mire que el hermano Ernest cobra las horas de sobretiempo costosas. Oh, un día muy especial, hermano. Eso es, no, es bromeando, pues. No, no, no voy a decir broma, no, no voy a decir broma. Bueno, Bueno, hermanos, si no hay más que decir, bueno, estamos agradecidos por acompañarnos. ¿Ok? Aquí la hermana Irma dice buenas tardes, amados hermanos, saludos a todos. Gracias a Dios porque siempre prepara a sus siervos. Eh, Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde, una maravillosa semana y bueno, sigamos perseverando en los caminos del Señor y agradando a Dios hacia esa vida eterna que tiene preparada para nosotros en el cielo. Gracias por acompañarnos, hermano. Bendiciones para gracias, todos. hermano. Muy bueno. Y gracias al hermano Ernest por apoyarnos este día. Gracias, María. Al contrario, aquí estamos para Gracias, ayudar. hermanos. Hasta luego. Gracias, Dios les Cuídense. Un bendiga. abrazo a Cuídense. todos. Chao, chao. Gracias. Que estén bien. Amiga. Bye, Bendiciones para todos.